Les habla Fernando Álvarez Paz en este nuevo capítulo de nuestro programa Protagonistas por Visión Democracia TV. Hoy nos vamos a referir a un tema que está en el centro del debate. Me refiero a la transacción en México y la geopolítica mundial. El comentario inicial al respecto es el siguiente. Resulta evidente que Venezuela es en la actualidad un escenario de confluencia de múltiples intereses, como lo refleja la participación de diversos países en diferentes roles en las conversaciones que sobre el futuro de la nación tienen lugar en México. Vale la pena señalar que en esta oportunidad cada una de las partes tiene un país amigo. El Reino de los Países Bajos está con el gobierno interino y Rusia con el régimen. Además, cada una de las partes cuenta con 5 países como acompañantes. Por el lado del gobierno interino que preside Juan Guaidó están Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Colombia y Canadá. En el caso de Maduro, los acompañantes son Turquía, Irán, Bolivia, China y Nicaragua. Este aspecto plantea que la solución a la crisis venezolana sea ahora geoestratégica. Vale la pena destacar que por primera vez desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962, Rusia participa en asuntos internos de la región. Para tratar este apasionante tema, tenemos con nosotros a un protagonista de sección que en la actualidad se destaca mucho por su labor en círculos de gran importancia a nivel mundial y cuya historia de vida refleja el talante generoso que en materia de oportunidades caracterizó a nuestro país. Esta combinación de un tema apasionante con un invitado de primera propicia la realización de un programa de alto nivel. Por lo que sin más demoras le damos la más cordial bienvenida a Antonio de la Cruz, ingeniero mecánico. En la actualidad es director del tanque de pensamiento Interamerican Trends y asociado senior del programa de las Américas, Centro para la Estrategia y Estudios Internacionales, Washington, D.C., USA. Además, es un conocedor profundo de la materia petrolera, materia que, como todo el mundo sabe, es de muchísima importancia estratégica para Venezuela. Y entrando de una vez en materia, yo te quiero preguntar, Antonio, lo siguiente. ¿Por qué mucha gente seria afirma que el encuentro en México, y entre esta gente seria está Diego Arria, entre otros muchos muy serios, que el encuentro en México entre el régimen de Maduro y el gobierno interino de Juan Guaidó es una transacción y no una auténtica negociación? Vale la pena que nos expliques bien cuál es la diferencia entre transacción y negociación. Adelante y bienvenido. Muchas gracias, Fernando, por la invitación y por esa introducción. ¿Qué significa la parte cuando decimos que estamos en una transacción o una negociación? Hasta ahora, lo que hemos observado en los diálogos anteriores es un nivel de conseguir prebendas para poder seguir estando en el país, lo que se denomina por algunos líderes como María Corina como ampliar la jaula de Jodo. O sea, consigo algunas concesiones para poder vivir más cómodo. Entonces, por eso se habla de una transacción. Consigo, por ejemplo, de algunos dirigentes de la oposición que estaban en el exilio y regresan a participar en las elecciones regionales. Entonces, vemos que se da, yo te entrego una supuesta participación en un proceso electoral, pero tú vienes y permites que solamente podamos hablar de elección
de la elección regional del 21 de noviembre. Entonces, vemos cómo vamos logrando esas transacciones, mientras que una negociación, uno busca un bien superior, busca el bien común del país, ¿ok? Y en ese sentido, depende lo que está hoy en México de los actores que están sentados en esa mesa, porque como lo has señalado en tu introducción, es un proceso de negociación facilitado por el Reino de Noruega con amigos que están ahí presentes, y en ese caso sería Rusia por el lado de Maduro y el Reino de los Países Bajos, Holanda, por el lado del interinato, y donde van acompañantes también. Entonces, aquí hay elementos geopolíticos que empiezan a actuar. Yo creo que estamos ante un escenario de negociación más que de transacción, pero depende de las partes nuestras, de nuestros delegados, de nuestros representantes en esa negociación. Si nosotros, nuestro equipo negociador, tiene esa visión, porque ¿qué ocurre? Cuando firman el memorando de entendimiento, que fue importante, acordaron los puntos a conversar en esta negociación y en la que ambas partes se reconocieron, como lo señaló Duque Corredor en su escrito, donde Maduro reconoce al interinato como tal y el interinato reconoce a Maduro como gobierno de facto. De eso por eso están sentados, porque se declaran partes y son partes iguales. Y también ahí hay un autogol por parte del régimen de Maduro, porque él reconoce en ese memorando de entendimiento que se abrevia MOU, ¿verdad? Básicamente reconoce que no hay gobernabilidad en Venezuela. ¿Por qué? Porque ¿qué se va a conversar? ¿De qué se van a poner de acuerdo las partes? De los derechos políticos para todos, de las garantías electorales para todos, los programas electorales para las elecciones observables. El levantamiento de las sanciones está en la restauración de los derechos de todos los activos que están en el exterior, y eso es el oro de Londres, ese Citgo, esa era la refinería en República Dominicana que la remataron. Es el respeto al Estado constitucional de derecho, es otro punto. La convivencia política y social, renuncia a la violencia, la reparación a las víctimas de la violencia. Aquí podríamos estar viendo algunas cosas como en este punto, como algo de un proceso como de paz para poder llegar a la reparación de las víctimas. Tenemos también otro punto que es la protección de la economía nacional y las medidas de protección social al pueblo. Y al final tienen un punto que se llama las garantías de implantación, seguimiento y verificación de lo acordado. O sea, crear el mecanismo de que lo que se acordó se cumpla. Y eso está avalado, Fernando, por lo que tú dijiste, por todos esos países. Entonces, aquí el ambiente es un ambiente de negociación. Mira, el ambiente es de negociación y hay un factor que distingue este encuentro entre el régimen y el gobierno interino de los diálogos entre comillas anteriores, ¿no? Y es por todo lo que estás explicando, la internacionalización del tema, ¿no? Entonces el ambiente es de negociación, pero la voluntad política del régimen y del gobierno interino, salvo que demuestren lo contrario, es de transacción. Ahora vamos a tener que ir a una breve pausa, pero al regresar me gustaría, yo creo que la audiencia necesita también saber, tú que tienes acceso a información de primer nivel, vale la pena saber cuál es la expectativa reinante en esos privilegiados espacios en los que tú te mueves en relación a este proceso de conversaciones que está teniendo lugar en México. ¿Cuáles son las expectativas que hay? Vamos a un breve corte y venimos inmediatamente.
Estábamos dejando en el aire una pregunta con respecto a la expectativa que tienen todos estos factores que se mueven en el ambiente en el que tú estás actualmente, que es un ambiente donde, bueno, imagínate tú en Washington, ¿no? ¿Qué expectativa hay con respecto a qué va a pasar con este proceso de conversaciones que están teniendo lugar en México? Estamos conversando con Antonio de la Cruz sobre este tema que es clave para el futuro de Venezuela, la transacción en México y la geopolítica mundial. En ese sentido, Fernando, las expectativas que existen por parte de los países y aquí en Washington es que salga una negociación en los acuerdos y los puntos que señalé anteriormente. Hay muy buena voluntad hacia eso, hay buena solución. Igualmente ocurre del parte del régimen de Maduro. Hemos visto comunicados del Grupo de Puebla apoyando esta iniciativa como una solución. Hemos visto que voceros, ¿verdad?, que apoyan a Maduro han visto en esto una solución. Y en el lado del interinato hay un comunicado directo de Canadá, la Unión Europea, Inglaterra o Reino Unido y Estados Unidos apoyando este proceso. Las expectativas son buenas en términos, hay disposición por parte de los factores geoestratégicos que esto llegue a feliz término. Por eso que el key, la clave está en nuestros representantes negociadores. Si tienen la misma actitud que han tenido hasta ahora en los diálogos, va a llegar a un punto donde no va a cubrir las expectativas ni de la comunidad internacional ni del país. Y ahí van a tener realmente una dificultad porque van a ser juzgados por lo que viene y lo que se va a conseguir. El reto que tienen es sumamente importante. Y yo creo que ante ese hecho que crea una cierta incertidumbre porque hemos tenido en el pasado diálogos que han sido infructuosos, yo creo que tenemos que tener propuestas por parte de los factores democráticos y de la sociedad en general en cada uno de estos aspectos yo creo que cuando se hable de derechos políticos para todos el 3, si ese va a ser el primer tema, del 3 al 6 de septiembre, que son las reuniones, ¿verdad? Yo creo que tiene que haber ya una propuesta donde todos la conozcamos por parte de los factores democráticos. Yo creo que aquí los factores democráticos, es decir, nosotros creemos que aquí en factores políticos lo mínimo que tenemos que tener es 1, 2, 3. En garantías electorales 1, 2, 3. Y establecer esa barra, porque es la manera como todos podemos estar involucrados y no es que sea una caja negra y que se convierta en una transacción, porque ahí le entregamos un trabajo a estos delegados que no son solamente del interinato, se han llamado plataforma interina, sino nos representan a todos los factores democráticos que en este momento estamos buscando una solución que nos ha sugerido la comunidad internacional, que tiene que ser a través de una negociación donde lo resuelven los venezolanos. Y yo creo que aquí, más que sentirnos fuera de esa mesa, tenemos que estar dentro de esa mesa con propuestas concretas en cada uno. Yo creo que estos 7 puntos tienen que ser una discusión hoy dentro de la sociedad venezolana, de los factores que hoy inciden en las decisiones. Sí. ¿Ok? Sí. ¿Qué entendemos? Entonces, por ejemplo, te pongo la más difícil, que es la que quiere Maduro, el levantamiento de las sanciones, ¿verdad? Él quiere esa, porque esa es la que a él le conviene y esa es la que él quiere que Estados Unidos. Pero hay que digerir eso hay que abrirlo. ¿Cómo vamos a, cómo, entonces y vamos a tener que hablar con Estados Unidos, porque no es nuestra, y con la comunidad internacional? Decirle, bueno, ¿cómo vemos? ¿Qué puntos son los que nos permite ir liberando y tener una propuesta concreta? No llegar ahí y que salga de una caja negra, no. Debe ser consensuada, porque esa es la manera como además incorporamos, porque acuérdate que el último punto es la implantación y el seguimiento, y que no nos vaya a pasar lo que pasó con el proceso de paz en Colombia,
que aunque estuvo involucrado parte, aunque fue el sector de Santos, el presidente en ese momento, el que más o menos llevó la iniciativa, pero no se tomó en cuenta el resto de la sociedad. Y en el referéndum fue negado. Entonces, yo creo que aquí hay que crear esos consensos, ir creando esos consensos, porque tampoco vamos a obtener todo lo que queremos. ¿Okay? Habrá que ceder en algunas cosas, pero se sabe en dónde se puede ceder. Yo creo que hay que abrir esto, hay que generar esta dinámica, y yo creo que estamos por la comunidad, como iniciaste la pregunta, hay alta expectativa. Ayer estaban los noruegos en Caracas hablando con Maduro, porque a Maduro, esto es un dato importante, los países amigos todavía no le han aceptado esa condición. Ni Turquía, ni Irán, ni Bolivia, ni Chile, ni Nicaragua. ¿Okay? Mientras que los amigos del interinato, todos están deseosos y, como decimos nosotros, y gozosos de estar ahí. Más bien hay algunos que no están, que quisieran estar, como Brasil. Brasil se quejó y dijo, yo quería estar ahí. Entonces, eso es lo importante de este momento. Sí, mira. Ahora quiero que me digas, esto tiene que ver mucho con tu conocimiento unido a la intuición. ¿Cómo has asimilado tú las vivencias que estás experimentando en Washington, el más importante centro de poder político mundial? ¿Y cómo relacionas esas vivencias con las expectativas que tienes con respecto a la duración de la tiranía venezolana en el poder? Adelante. En términos de las experiencias, cuando uno tiene algunas conversaciones con factores políticos en esta capital, ellos están apostando en este momento a esta solución. Pero recordemos que el tema venezolano se ha venido manejando desde Barack Obama, ¿verdad? Porque él fue el primero que puso las sanciones en 2014, ¿verdad? Cuando fue presidente, por lo que ocurrió con las manifestaciones de aquel momento y la represión que hubo. Y se ha intentado diferentes formas, sobre todo en la administración de Donald Trump. Hubo hasta una propuesta por parte del Departamento de Estado y ha habido todas estas sanciones que realmente le han hecho daño al régimen, y que es lo que más le duele en este momento, porque cada vez que pasa un mes son ingresos menos dentro de la caja, y ya van casi 12 meses sin recibir lo suficiente para mantener el aparato represivo y todo lo que ellos hacen, la corrupción. Entonces, ¿qué ocurre? Si esto no llegase a un resultado X, la comunidad internacional lo va a aceptar. Nuestros amigos no los va a aceptar, porque ya hay un cierto cansancio con la situación venezolana. Y van a decir, bueno, eso es lo que los venezolanos quieren. Y nos van a dejar ir por ese camino. Por eso yo pienso que es un momento muy importante lo que estamos viviendo. Porque si nosotros no logramos, si por ejemplo nos conformamos nada más con las elecciones regionales, no vemos dentro de esos puntos, ¿verdad? La parte cuando se trate lo que conoce garantías electorales para todos y el cronograma electoral, y no se ve cómo articular la renovación o la reinstitucionalización en términos de la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo, bien sea por un adelanto de elecciones, bien sea por un referendo revocatorio, buscando la forma que existen, ¿verdad? Porque para eso es la negociación. Vamos a tener solamente las regionales, y no vamos a conseguir lo otro, y nos vamos a ir hasta el 24. Y la comunidad internacional va a decir, eso es lo que los venezolanos quieren. Y si es hasta el 24, pero tenemos que tenerlo claro, tenemos que manejarlo como proceso, porque vuelvo a insistir, esto tiene una implantación y seguimiento, y ahí es donde va a ser importante el siguiente punto, el levantamiento de las sanciones. Ok, si esto es lo que se llama, y eso tiene que estar todo hibrado, todo tiene que estar enarbolado, porque es la manera como tú puedes crear hoy en Venezuela una solución. De otra manera,
Fernando, nos van a dejar y vamos a tener que vivir con ese muerto. O sea, cuando digo muerto, con esa dictadura, ¿verdad? Porque no logramos nosotros crear un resultado donde nosotros mismos conseguimos la solución. Sí, mira, ¿qué busca Rusia como país amigo en la dinámica de la geopolítica mundial? País amigo, por supuesto, del régimen. Así como los 5 países que figuran como acompañantes. Bueno, ya tú señalaste que estos países todavía no han aceptado, pero el caso de Rusia me parece que es muy importante. ¿Qué busca como país amigo en la dinámica de la geopolítica mundial? Vamos a Para, ir a un breve corte y regresamos inmediatamente. Estamos conversando con Antonio de la Cruz sobre el tema la transacción en México y la geopolítica mundial. Y habíamos dejado en el aire la siguiente pregunta. ¿Qué busca Rusia en este caso concreto? Rusia y los acompañantes de Maduro tienen un elemento común, si lo podemos ver, Turquía, Irán, Bolivia, China y Nicaragua, que es que buscan finiquitar la hegemonía global de Estados Unidos, que es básicamente la civilización occidental, lo estamos viendo en Afganistán. ¿Ok? Y en el caso de Rusia específicamente, ¿verdad? Y esto es una cuenta que hay que poner que viene desde la caída de la Unión Soviética, que básicamente se convirtió a Estados Unidos en un mundo unipolar en aquel momento, ¿no? En 1990. Y en este momento lo que observa Rusia es básicamente poder entrar al patio trasero de los Estados Unidos al acompañar a Venezuela, porque viene y está sentado al lado, entonces él es un actor importante, se convierte en un player, como se dice, ¿verdad? Un jugador dentro de la seguridad nacional de los Estados Unidos que hasta hace más de 60 años, ¿verdad? Con la crisis de los misiles, no se veía en este continente. Y esa doctrina que ha perdurado de alguna manera, aunque nos da malos recuerdos, la doctrina Monroe, América para los americanos, empieza a perder vigencia en ese sentido. Entonces yo creo que aquí estos factores lo que buscan es básicamente estar, porque Estados Unidos es amigo, en una mesa donde se está decidiendo también el futuro de la región en términos de unidad geográfica y de civilización occidental, de que respetan los valores de la democracia, de la libertad. Eso es lo que estamos básicamente discutiendo, porque si Venezuela no logramos resolver la situación, se va a convertir en un centro para todo lo que hoy está ocurriendo en Afganistán en otra escala. Los factores ya iraníes se encuentran en Venezuela, Rusia está en Venezuela, China está en Venezuela. Y hemos visto cuánto daño le ha hecho al resto de la región. Lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Colombia. Entonces, por eso que es importantísimo y esa es la parte que Rusia está jugando. Y además le sirve de contrabalanza para decirle a Estados Unidos, tú estás metido también en mi patio, que es Ucrania, los países bálticos, con misiles, con cosas, y nosotros nos gustaría evaluar eso, cosas que no están del mismo nivel, por supuesto, geopolíticamente. Ucrania no, desde el punto de vista geopolítico, no representa lo mismo que Venezuela, porque en Ucrania también tenemos a la Unión Europea que actúa, mientras que aquí es solamente el patio trasero de Estados Unidos. Mira, ¿por qué crees que el régimen de Maduro está asistiendo a las reuniones de México, a pesar de no haberse cumplido ninguna de las 3 condiciones que él públicamente planteó como imprescindibles para asistir? Todos recordamos que Maduro repetía y repitió muchas veces
que si no le levantaban las sanciones de inmediato, de todas las sanciones y las medidas coercitivas unilaterales, él no iría. El otro punto era el reconocimiento pleno de su Asamblea Nacional y de los poderes del país. Y el otro, la devolución de las cuentas bancarias a Petróleos de Venezuela y al Banco Central de Venezuela. Mira, esto lo repitió muchísimas veces y en plan agresivo. Nada de lo que él planteó ocurrió y sin embargo está asistiendo. ¿A qué se debe esto, Antonio? Porque ha sido llevado contra su voluntad a la misma solución que ha llevado a los factores democráticos. Los factores democráticos están sentados también allí porque ha habido una presión internacional. Ambos están sentados ahí contra su voluntad. No crean que Maduro está ahí feliz. No, es lo que pasa que utiliza esa adversidad para hacer bluff, como cuando uno juega cartas o póker. Él está blufeando y dice, ay, pero a la final firmó el memorando de entendimiento. Llegó y dijo, yo no firmo esto si está Carlos Vecchio aquí. Y a la final lo firmó y Carlos Vecchio estuvo en el evento. Pues no estuvo en el podio porque no le tocaba, pero estuvo en el evento y la final lo firmaron. Y están exigiendo que quiten a Carlos Vecchio de los delegados, no porque ellos no consideren, sino porque Carlos Vecchio es la persona que representa como embajador al interinato. Si tú sacas a Carlos Vecchio de la ecuación, tú no tienes una figura como representante directo al interinato y además el contacto directo con Estados Unidos. Carlos Vecchio puede salir de una reunión y decir, déjame hablar con el Departamento de Estado si esto es cierto y le van a atender el teléfono porque es el embajador reconocido por los Estados Unidos. De hecho, sucedió una situación interna en México donde los noruegos habían escuchado que Estados Unidos aparentemente no iba a ser amigo, no iba a acompañar como amigo. Y él le dijo, dame un minuto, déjame salir un momentico de la reunión. Llamó y le dijeron, no, nosotros estamos all in, estamos adentro. Y él se volteó y le dijo, mira, acabo de hablar con fulanito, y me dijo que están aquí en la mesa. Esa es la fuerza que tiene esta negociación, porque hay esto. Y por supuesto, no nos perdamos que el nuevo canciller lo van a meter en la negociación como representante, al que sustituyó a Riaza, porque él tiene nexos con China, él viene de ser embajador en China. Y entonces es un elemento también porque crearon los vínculos y como canciller él puede llamar a los chinos como amigos, ¿verdad? Y si lo vimos recientemente, se reunió con el embajador ruso en Caracas. O sea que cada uno está moviendo sus piezas y eso es importante porque quiere decir que los dos llegaron ahí porque nos llevaron obligados, forzados a sentarnos en la mesa para ponernos de acuerdo. Sí. Mira, el memorándum de entendimiento que se aprobó y que firmaron, que tú señalaste en los puntos, vale la pena recordarlos: derechos políticos para todos, garantías electorales para todos, cronograma electoral para elecciones observables, levantamiento de sanciones, restauración de derechos sobre todos los activos de la República, respeto al Estado constitucional de derecho y además convivencia política y social, renuncia a la violencia, reparación a las víctimas de la violencia, protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo y garantía de implementación, seguimiento y verificación de lo acordado. Yo los he repetido porque es muy importante que la gente, para opinar, conozca bien los detalles del asunto, ¿no? Ahora, ¿no crees que este memorando de entendimiento firmado por las partes contiene aspectos muy bien pensados por el régimen para que esta transacción se prolongue exageradamente en el tiempo, mientras la dictadura avanza inexorablemente hacia el Estado comunal, expresión suprema del populismo totalitario? Hay un dicho nuestro, Fernando, que dice, amor con hambre no dura. Si no levanta, si no hay levantamiento de sanciones, que es lo que le interesa a Maduro, puede seguir caminando la ruta que él quiera.
Pero si él no saca de aquí el levantamiento de las sanciones de alguna manera, él ha fracasado, porque tiene una ruta muy ardua, la está sintiendo. La información que yo manejo dentro del país es que está desesperado con el levantamiento de las sanciones. En ese sentido, ese es el nudo gordiano de Maduro. Y por lo tanto, si eso es lo que él desea más, es donde nosotros tenemos que también aprovechar. Es una fortaleza para nosotros en esa negociación. Porque las cosas que nosotros queremos más, que son los derechos políticos, el cronograma electoral, tenemos que saberlo jugar o negociar en términos de esas sanciones. Por eso digo, donde está realmente, donde se está batiendo el cobre es en esa mesa, en esa reunión, porque nosotros tenemos fortalezas también. Él tiene fortaleza, pero nosotros también. Él está desesperado por eso, por el levantamiento de las sanciones. Bueno, tú verás si tú quieres negociar. Si no quieres negociar, hay otra cosa, Fernando, que aquí el que se levanta pierde. Si es Maduro o es la fuerza Por democrática. cierto, que esa, mira, Antonio, esa era la siguiente pregunta, ¿no? Que precisaras para la audiencia, ¿por qué tú has afirmado que el que se pare de la llamada mesa de negociación pierde? Porque fíjate, si sabemos que los dos están obligados, que los dos quieren, nos han dicho, el grupo de Puebla, imagínate, el grupo de Puebla, que es el papá del Foro de Sao Paulo, ha dicho que por aquí va la solución. A nosotros nuestros amigos nos han dicho, y yo me levanto, ¿verdad? Vamos a poner que Maduro se levante, pongamos ese escenario. ¿Qué va a decir los acompañantes si hubo buena voluntad por parte de los factores democráticos? Que en Venezuela no hay una solución por la vía pacífica de los venezolanos. Y se abren otras. Se hable la responsabilidad para proteger. Ahí hay que empezar a pensar entonces en la responsabilidad para proteger que no se ha usado. Está lo del Estatuto de Roma, darle más celeridad. Hay otras herramientas que se pueden usar. Hacer acción simultánea de las sanciones verdaderas, porque Europa aquí no ha querido hacer las sanciones realmente que le da un golpe a Maduro. Aquí se podría usar también esa estrategia para que Europa también, la Unión Europea, coordine con Estados Unidos en la parte de las sanciones económicas de segundo piso que se habla. Y si fuese factores democráticos, el gobierno interino, ¿qué va a decir los Estados Unidos? ¿Qué va a decir los resto de los países? Definitivamente, esta es una dirigencia que no entiende y no quiere una solución para Venezuela. Tendrán que entonces tener a Maduro, porque a partir de ahí no nos van a seguir apoyando en la lucha contra la dictadura venezolana como lo han hecho hasta ahora. Entonces, por eso, el que se levante de esa mesa pierde. Están obligados a llegar a un acuerdo. Y el acuerdo va a depender de cada uno de los que están jugando ahí. Sí, mira, ¿cómo crees tú que impactará en América Latina en general y en las conversaciones que se realizan en México en particular la retirada de las tropas de Estados Unidos de Afganistán? Para la región, América Latina, la forma como se retiraron las tropas en Afganistán deja un sinsabor, porque una lucha de 20 años contra los talibanes, aquí, aunque sea responsabilidad del el presidente Biden, porque él tomó la decisión del retiro de la forma como se hizo, es una derrota. El no haberse asegurado de haber dejado algunas bases militares para contener los talibanes es realmente una derrota después de 20. Hay que verlo como una derrota y los talibanes lo sienten como una victoria. Entonces uno podría plantearse que los Estados Unidos, en los momentos en los que se cansó ya de estar 20, es la lucha más grande que ellos han tenido en términos de confrontación, 20 años de lucha, y donde el pueblo americano ya quería terminar esa lucha, ese combate
pero aquí está en juego, vuelvo a insistir, la civilización occidental. Okay, aquí no está en juego solamente una lucha entre, además los talibanes fueron los que le declararon la guerra a los Estados Unidos y entonces haber hecho eso realmente preocupa para los factores por lo que está ocurriendo en América del Sur con todos estos movimientos, ¿verdad? Que lo que buscan es llegar al poder y desmontar los estados democráticos. Sin embargo, para lo de México es algo que la administración Biden puede mostrar que lo de Afganistán es muy distante, pero lo que está cerca de su patio sí le importa. Y aquí podría sacar pecho y mostrar que la solución que se da en Venezuela es una solución para reforzar la democracia y por lo tanto decir en nuestro continente nosotros sí vamos a asegurar que esto ocurra. Y podría ser un momento más bien ante la debilidad de Afganistán mostrar una fortaleza en la región. Pienso que siendo una elección de medio término el próximo año en el 2022, ¿verdad? Para los demócratas es muy importante mostrar esa fortaleza, porque si no, Fernando, tenlo por seguro que la administración, los demócratas van a perder el Congreso y el Senado ante ese fracaso en Afganistán y un posible fracaso en las soluciones que están en México hoy planteadas. Sí, o sea que para los efectos de Estados Unidos, que por cierto, ahí lo que se le cuestiona a Biden fue la forma en que lo hizo, porque el Sí, acuerdo de sacar las tropas lo había ya tenido el expresidente Trump. Entonces ahí se le cuestiona la forma, pero para los Estados Unidos, como tú bien dices, lo que se está llevando adelante en México es importantísimo que lo aproveche en función de compensar la forma muy negativa en que salieron de allá de Afganistán. Ahora mira, para darte un contexto, porque es muy importante, y disculpa que te ataje en este momento, sí, sí, no, no, adelante, adelante. un breaking news, ¿verdad? En este momento, la Unión Interparlamentaria reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Es decir, volvemos a tener aliados que están apoyando y que estando hoy en Venezuela, dijeron, nosotros tomamos la decisión de a quién vamos a reconocer y acaban de estar saliendo hoy ahorita en las noticias que la Unión Interparlamentaria Mundial reconoce a Juan Guaidó como el presidente. Entonces yo creo que tenemos fortalezas, Fernando, pero tenemos que jugarlas con el criterio del bien común, no en la parte individual y partidista que se observa en muchos de nuestros dirigentes. Si aquí tomamos las decisiones que corresponden, yo creo que vamos a llegar a un feliz término, pero dependen, vuelvo a insistir, de nuestros negociadores. Sí, mira, por cierto, que esto es bien importante porque como el tema venezolano tiene varios niveles, pero hay dos que son claves, que es el nivel interno y el nivel internacional. Y a nivel interno hay bastante desesperanza y mientras se conversa, todos los problemas que estamos sufriendo los venezolanos se van agravando. Entonces es de verdad muy, muy importante que la oposición auténtica, la auténtica incluye a mucha gente, ¿no? Porque hay gente que de verdad está en una línea de oposición, incluso dentro de los partidos del G4, ¿no? No me refiero al alto mando, que vamos a ver cómo se desenvuelve ahora con Guaidó en esta conversación. Pero a mí me parece que algunas conclusiones a las que podemos llegar son las siguientes. Esto no quiere decir que no podamos agregar cualquier elemento nuevo a la conversación que tenemos. Yo creo, en primer lugar, que tomando en cuenta la cruda realidad de la actual geopolítica mundial,
es urgente y necesario que la comunidad internacional, que milita en los principios y valores del mundo libre, contribuyan, estoy usando esa palabra con toda la intención, contribuyan con mucha más profundidad y detalle al progreso político, económico, social, ético y moral de las naciones latinoamericanas, especialmente si consideramos que está en juego, entre otras muchas cosas, ya lo hemos dicho, la seguridad y la libertad del continente americano. En segundo lugar, ir a unas elecciones regionales sin que se cumplan los puntos 1 y 2 del memorando de entendimiento acordado recientemente en México, referido a esos puntos a derechos políticos para todos y garantías electorales para todos, con un cronograma electoral para elecciones observables, sería un indicador inequívoco de la falta de voluntad política del régimen y del gobierno de transición para resolver la crisis política, económica, social, humanitaria, ética y moral que hoy sufrimos los venezolanos. Y en tercer lugar, en este tiempo de enorme incertidumbre para Venezuela y sus ciudadanos, es esencial desarrollar una exitosa red nacional de activistas por la unidad opositora, de tal forma que se pueda contar con un capital social organizado en todos los niveles y sectores de la sociedad, utilizando los acelerados avances tecnológicos que hoy existen para convertirse en una moderna y muy eficiente herramienta que actúe exitosamente en la lucha por la recuperación de la democracia y la libertad, contribuyendo a crear condiciones para unas elecciones realmente transparentes. Estas son algunas conclusiones que a mí me parece que salen de la conversación que hemos tenido. Te agradecería mucho que anexes cualquier comentario que consideres que enriquece estas conclusiones. Yo le agregaría a esas excelentes conclusiones el que las fuerzas políticas que creen en un país libre, democrático, tienen que estar en la mesa a través de sus planteamientos. Yo cada uno de esos 7 puntos que hablaste del memorando de entendimiento, debemos generar una conversación y unas propuestas concretas para que los representantes que están en México las conozcan y las conozcamos todos, porque es la mejor manera de poder saber que nosotros hemos incidido en ella y no que nosotros nos dieron unas soluciones que no compartíamos. Y si en algún momento en la negociación no todo se logra, bueno, tendremos nuestra respuesta, porque además podemos compartirlo con la comunidad internacional de la visión que tenemos en cada uno de estos puntos. Esto es muy importante, Fernando, porque voy a decir, lo que se obtenga en México es lo que va a marcar el futuro político, social, económico, ético en Venezuela para los próximos años. No podemos dejar esto a un lado porque simplemente hasta ahora los diálogos han sido un fracaso. Hay un distingo en este nuevo que tenemos que aprovechar porque todos están acompañando esta solución, desde el Grupo de Puebla hasta los Estados Unidos. Mira, Antonio, tú que eres también un experto en materia petrolera, y como nos interesa muchísimo, como dije antes, tener presente el aspecto internacional y el interno, a mí me impactó mucho la posición de Fede Cámaras invitando a la vicepresidenta y prácticamente casi ensamblándose con el gobierno. Y hay cálculos, entre ellos creo que tú los has hecho, en el sentido de que hacia el 2023, creo que es la fecha que tú tienes, el precio del petróleo va a volver a subir a $100 o más por los siguientes 3 años.
ese anuncio se basa en qué, porque tú lo dijiste, con hambre, el amor con hambre no dura, pero si el precio del petróleo sube tanto hacia el 2023, bueno, eso explica el que mucha gente quiera participar en un festín, porque mucha gente es especialista en hacer ese tipo de festín. ¿De dónde sacas Eh, esa conclusión? Ese escenario, Fernando, está montado de la siguiente, con una premisa fundamental, que es la flexibilización de las sanciones, que es lo que quiere él en México. Si tú flexibilizas las sanciones, ¿verdad? Y empiezan a regresar nuevamente las compañías de servicio, empieza a trabajar Chevron sin las limitaciones que tiene, regresan las empresas que pueden estar ahí como Repsol, las que quedan, pues Repsol, la Eni, podría hasta pensarlo, no creo que le interesa, pero como eso no, ese capítulo no quedó 100%, él no vendió las acciones a otro, Rosneft. Entonces, ese es un escenario donde, aunque la producción petrolera hoy en día se encuentra en 530,000 barriles día, acuérdate que los ingresos vienen por las exportaciones. Entonces, si bien es cierto, hay que producir para poder exportar. Entonces, nuestro mejor escenario en términos de crecimiento, de adicionar nuevos barriles, cuando estábamos en PDVSA, eran en un año alrededor de 150, 170,000 barriles. Aquí hay algunos mangos bajitos cuando se han hecho los análisis para recuperar la producción petrolera en un ambiente confiable. Entonces, tomé en mi escenario elementos de crecimiento de la producción, ¿verdad? Donde estimaba que para el próximo año estaríamos exportando 627,000 barriles, o sea, unos 80,000 barriles más que los de hoy, medio año. Ese dato es clave, Antonio, porque el aumento en el ingreso por la exportación petrolera, entre otras cosas, depende básicamente del aumento en la producción y del aumento en el precio. Es correcto. Entonces yo calculé ahí y le puse un precio promedio en el 2022. Estamos más o menos en unos 75, porque recordemos que el precio Merey más o menos está 10, 12 dólares por debajo del precio PEP. Y si le sumas a eso, estamos hablando que para el próximo año el precio PEP podría estar promedio año unos 88, 89. El siguiente año tuve una exportación de unos 747,000 con un precio de más o menos 85. Entonces ya en el 23 nos estamos acercando, si le suman los 10, 12, casi a los 100. Y en el 24, que es donde se da la elección presidencial, por eso son los próximos 3 años, está más o menos mi estimación de exportación es un 847,000 barriles con un precio más o menos alrededor de 100 dólares. Cuando tú sumas eso y yo le quito la cuota que se le paga a China, que hay unos barriles que China no paga. Antonio, perdona, ¿y eso te llega a los 60,000 millones? Sí, claro, porque cuando tú ves esa producción, por ejemplo, el próximo año yo te pasé un gráfico a tu WhatsApp para que lo viéramos acumulado. Son más o menos, el próximo año serían 12,000 millones los ingresos netos, ¿verdad? El siguiente año, en el 23, 18,000 y en el 24, 32,000 barriles. Entonces, cuando sumamos todo, 12 y 18 son 30 y los 30 del último año son los 60 promedio. Ese es un escenario. Entonces, claro, ¿qué es lo que está viendo los empresarios que se perdieron todo el boom petrolero de Chávez? ¿Verdad? Que lo agarró en el 2008 hasta el 2002, 14, que entraron a ese país $1 trillón y que, bueno, quieren agarrar esta nueva subida para ver si se pueden meter en eso. Entonces, eso es básicamente un puro pragmatismo sin ver, y ahí donde yo digo que es la parte personal. No ven el país completo. El país completo, esto no es la solución para el país completo. O sea, el Mira, país Antonio, completo es buscar nuevamente la democracia y la reinstitución de Venezuela para que vengan los capitales, el Estado de Derecho, vuelvan a venir los capitales, las inversiones extranjeras y el esfuerzo de todos los venezolanos
y reconstruir ese país. Mira, Antonio, fíjate la ventaja, y yo te doy las gracias porque de conversar con una persona que está donde tú estás allá en Washington y además que conozca a fondo esta materia petrolera. Mira la conexión que hemos logrado hacer, gracias a tu reflexión fundamentalmente, entre lo que está pasando en México, por una parte, y bueno, y lo que podría pasar, los escenarios que pueden plantear un ingreso de 60.000 millones de dólares, si se dan esas condiciones que acabas de describir. Fíjate la conexión que hay entre lo que vaya ocurriendo dentro del país y lo que está ocurriendo a nivel internacional con respecto a Venezuela. Muchísimas gracias, Antonio, por haber participado tan brillantemente en este programa. Y bueno, muy pronto estaremos de nuevo con ustedes por Visión Democracia TV, construyendo futuro. Hasta pronto y cuídense mucho. Este programa llegó a ustedes gracias a Codesol, asociación civil con más de 18 años de experiencia desarrollando en las comunidades un sentido ético de la vida.